desespero, golpea el cielo y el noche te grande. Hay hielo oscuro, amor profundo, cruzó la sombra y me alcanzó. Y es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Guerra tan grande, tan plena gracia al corazón de Dios eterno, dejó su gloria de mi pecado, el ser Cristo. La cruz hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adornó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas me arrancó, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte. Tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio,
pastor Daniel Jones de la Iglesia Bautista Bethesda y damos gracias a Dios que usted se levantó temprano para este domingo de resurrección y poder así adorar al Señor en esta hora. Quisiera que abriese su Biblia ahí en Lucas capítulo 24 y vamos a estar estudiando Lucas capítulo 24 desde el 13 hasta el final del capítulo. Lucas capítulo 24, y queremos hoy ver cómo Cristo se revela a la gente. Ahora, en este día de resurrección, queremos ver algo que muchos no van a estar viendo, pero hoy queremos notarlo. Algo que sucedió al resucitar Jesús, que nos da un ejemplo vivo de lo que Dios quiere hacer por medio de su palabra, la Biblia. Ahora, muchos no entienden la Biblia hoy por tres razones. Voy a mencionar dos de esas razones, pero la otra la vamos a estudiar en este mensaje, en esta hora. Entonces, antes de proseguir a la lectura y al verso de memoria para esta semana, vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de servirte. Gracias porque tú nos das la oportunidad de llegar a las casas de nuestros miembros, los miembros de la Iglesia Bautista Bethesda, y aún a la casa de muchos más hogares que están hoy celebrando la resurrección de Cristo. Señor, te pedimos que tú seas nuestro Maestro divino, que tú tomes mis palabras, mi boca, mi lengua, y que todo lo que hago sea para tu honra y gloria. Que tú, Señor, obres para que corazones con mansedumbre reciban tu palabra y así puedan crecer. Te pido, Señor, que si hay alguien que no conoce a Cristo y el perdón de sus pecados, que hoy sea el día de salvación para ellos, y que nosotros los cristianos crezcamos más en ti por medio de esta tu palabra predicada. Pues es en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que te lo pedimos todo, dándote gracias por lo que vas a hacer por medio de la predicación en esta hora. Amén. Pueden abrir sus Biblias ahí en Lucas capítulo 24, empezando con el versículo 13, donde vamos a empezar. Pero el texto de memoria es Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, dice Cristo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que dice Juan 5, el versículo es el 39, el texto que debemos memorizar para la semana que viene. Ahora, es costumbre aquí en la iglesia regalar un chocolate, pero en esta vez se los voy a tener que deber, ¿verdad? Ahora, para el domingo que viene, memorizar ese texto. Ahora, como les he dicho, hay tres formas o tres cosas que tres razones que muchos no entienden la Biblia hoy en día. Y ese es el mensaje en esta hora, es conociendo al Cristo revelado. Ahora, una de las razones se encuentra en 1 Corintios capítulo 2, el versículo es el 14. 1 Corintios capítulo 2, el versículo 14. Una de las razones que personas no conocen y no entienden a Cristo es porque no son salvos. En 1 Corintios capítulo 2, el versículo 14 nos dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, muchos no entienden la Biblia porque no son creyentes. Si tú no eres salvo, vas a tener una dificultad entendiendo la palabra de Dios. Otra razón por las cuales algunos, aunque son cristianos,
no entienden la Biblia, se encuentra en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículos 23 al 25. Marcos 4, 23 al 25. La Biblia nos dice así. Marcos 4, 23 al 25. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Cristo está hablando, y estos son los versículos fundamentales en cuanto a un discipulado. El seguir a Cristo involucra dos cosas: oír para obedecer, oír para obedecer. Ese es el círculo de la obediencia. Disculpen. Ahora, en este círculo de la obediencia, si tú oyes algo de la palabra de Dios y tú la obedeces, Dios te da más. Pero la razón que muchos cristianos son cristianos light es que oyen que deben hacer algo y no obedecen. Entonces se trunca el discipulado. El seguir a Cristo no es en una forma física, no es en una forma ritual, es en una forma diaria, en la cual tú estás dispuesto a crucificar al yo y seguir a Cristo y dejar que Él sea tu líder. Muchos cristianos no entienden la palabra de Dios. Es más, Dios les quita aún lo que tienen. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a obedecer lo que ya saben. Ya conocen ciertas cosas y no las obedecen. Entonces, esas son dos cosas que voy a mencionar solamente, dos formas en las cuales, dos razones por las cuales personas no entienden la palabra de Dios. Pero en el estudio hoy encontraremos en este pasaje la tercera razón por la cual muchos no entienden la palabra de Dios. Ahora vayamos a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Empezando con el versículo 13. Y voy a leer del 13 al 18. Lucas 24, 13 al 18. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Eso quiere decir como a 11 kilómetros de Jerusalén. Y dice el 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Hermanos, yendo hacia Emaús, estos dos discípulos están discutiendo la crucifixión de Cristo, su muerte, su sepultura. Ya han pasado 3 días. Y cuando todo parecía que iba bien, de repente, en menos de 2 semanas se vino todo abajo. Habían esperado que el Mesías estableciese su reino literal. Noten lo que dice el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el 3er día que esto ha acontecido. Pensaban que Jesús iba a establecer ya su reino. Y
todo esto ha sucedido, están desalentados. Sin duda, un versículo que es un comentario de la situación de los discípulos es Proverbios 13:12. La esperanza que se demora es tormento de corazón. Y literalmente, la esperanza que ellos tenían había sido un tormento en su corazón, esa demora. No entendían todo todavía. Ahora quiero que noten que el Cristo resucitado revela el por qué es crucificado o fue crucificado. Noten lo que dice Lucas 24 del 18 en adelante. Cristo les pregunta en el versículo 17 por qué estaban tristes, y en el 18 dice, respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Sus esperanzas habían sido desintegradas al ver a su Señor crucificado, y cuando todo parecía bien, todo se vino abajo, y ellos no entendían el por qué este forastero que les ha acompañado no sabía todas estas cosas. Noten lo que dice el versículo 19. Entonces él, hablando de Cristo, les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día en que esto aconteció. Y estos hombres querían ser rescatados de la opresión de Roma, y tan desilusionados estaban que no creyeron el reporte de las mujeres. Mira lo que dice el versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Ahora, aparentemente estos dos discípulos no creían todavía que Jesús había resucitado. Ellos todavía no entendían. Y esto es cuando Jesucristo les explica la necesidad de su crucifixión. Noten el versículo 25 al 27. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En otras palabras, Cristo empezó a predicarles, y predicarles desde Moisés, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y desde los profetas, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Hermanos, Cristo estaba explicándoles la palabra de Dios, y en cada uno de esos libros estaba exponiendo quién era Él y cómo era. Y esto es cuando Jesucristo explica todo. Ahora quiero que noten que la cruz de Cristo es diferente para diferentes personas. Y aquí encontramos la solución del problema de estos discípulos, y también la respuesta a las objeciones de aquellos que no creen en el Cristo resucitado.
Vayamos a 1 Corintios, capítulo 1, el versículo 18. Estuvimos ahí hace un rato. Vamos a ver otro versículo ahí en 1 Corintios. Estuvimos en el 2, ahora estamos en el 1. 1 Corintios 1, el versículo es el 18. 1 Corintios 1, 18. Para el inconverso, la palabra de la cruz es locura. Dice la Biblia, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Quiero que noten que para el judío, el inconverso judío, la cruz es un tropezadero. Noten el versículo 23, 1 Corintios 1, 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. No entienden el sufrimiento del Mesías. Para el gentil inconverso, la cruz es locura. Noten lo que dice el versículo 23, la segunda parte. Y para los gentiles, locura. No aceptan la redención por la muerte de Cristo. Pero para el creyente, noten lo que dice el versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, para el cristiano, es poder, nos salva de la condenación. Por eso Pablo dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego también al griego. En Juan 3:18 nos dice, el que en él cree no es condenado. Y para nosotros los que hemos aceptado a Cristo es el poder de Dios para quitarnos la pena del pecado. El poder de Dios para llevarnos al cielo. El poder de Dios para cambiar nuestra vida. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero para el cristiano no solamente es poder de Dios, pero es sabiduría. Nos da a conocer quién es Dios. Vayamos a Juan capítulo 14, todavía en su ministerio. Jesús hablando en Juan 14:6, muchos conocen ese versículo. En Juan 14, el versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora noten el versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo tengo o hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Yo quiero decirte en esta hora que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, la cruz para nosotros no solamente es poder de Dios para salvarnos, pero es sabiduría en reconocer que solo Dios puede perdonar pecados. Cristo es Dios hecho en el hombre. Dios se hizo hombre, Y cuando se hizo hombre y tomó esta carne como tú y yo tenemos, y vivió pero sin pecar, demostró al mundo que era Dios. Y por eso Cristo le dice, tanto tiempo tengo contigo, Felipe, y todavía no me conoces. Entonces Cristo vino a ser crucificado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Cristo estaba caminando con dos discípulos. En el camino se revela el por qué Cristo vino al mundo. No para reinar, no para establecer su reino como estos dos discípulos querían, pero para salvarnos. Y ahora vamos a ver cómo Cristo les abre los ojos a estos discípulos. Y esta es la parte más importante de la lección. El Cristo resucitado enseña su sufrir y su gloria.
El problema real no era que Jesús no llenaba todas las expectaciones de los judíos, sino que no creían lo que Dios ya había dicho. Mira lo que dice Lucas capítulo 24, el versículo es el 25. Lucas 24, 25. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El problema es que Dios ya les había dicho que Cristo iba a morir. Dios ya les había dicho que iba a ser sepultado. Dios ya les había dicho que iba a resucitar. Pero no creían todo lo que la Biblia decía. Las mismas escrituras que hablan de la gloria del Mesías también hablaban de su sufrimiento. El orden de las cosas estaba claro. Primero era necesario que Cristo padeciese y luego entrar en su gloria. Noten lo que dice el versículo 26. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Entonces, esto es cuando Jesús empieza a explicarles los eventos de la crucifixión. No eran evidencia de que había fracasado, sino que había obtenido el éxito de lo que quiso hacer en su primera venida. Como les he predicado en cuanto a las 7 frases de Cristo, 3 de ellas hablan de su éxito, de su victoria. Tengo sed, consumado es. Ahora entrego, Padre, te entrego a ti mi alma, en tus manos entrego mi alma. Hermanos, estas 3 frases hablan de que Cristo fue victorioso sobre la cruz. Noten lo que dice ahí en Lucas 24, 27. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y empezó a explicarles. Me imagino que explicó en Génesis que él era el creador. En Éxodo que era el Cordero Pascual. En Levítico que era el gran sumo sacerdote. En Números les explicó que él era el que guiaba. En Deuteronomio les explicó que él era la ley y el cumplimiento de la ley. Y empezó a explicarles en todos los profetas. Me imagino que llegó a Isaías 53, Isaías 53. Cristo ahí en Isaías 53 quizá empezó a decir estos versículos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sin duda les explicó que iba a morir, que iba a resucitar. Él les explicó la palabra de Dios. Ahora quiero que noten en 1 Pedro capítulo 1, el versículo 11. En 1 Pedro 1:11, Cristo está dándoles una cátedra de la razón por la cual Él había venido a este mundo. En 1 Pedro capítulo 1, el versículo 11 nos dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hermanos, los profetas que profetizaron
no solamente profetizaron, estudiaron sus profecías. Sabían que iba a venir el Mesías. Entonces, al fin entendieron Cleofas y su compañero cuando Cristo empezó a partir el pan. Note lo que dice ahí en Lucas capítulo 24, empezando con el versículo 29. Bueno, primero vamos a llegar al 28. Y llegaron a la aldea donde iban, o sea, Emaús. Y él hizo como iba más lejos. Me imagino, dijo, bueno, aquí ustedes ustedes van a su casa, yo voy a seguir en mi camino. Y noten lo que dice el versículo 29. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y noten el versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, y lo partió, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron mas él se desapareció de su vista. Entendieron Cleofas y su compañero cuando Jesús partió el pan. Y todo esto que había sucedido en el camino, toda la explicación de Jesús, al fin se les prendió el foco, como decimos. Y dice ahí en el versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos. En el 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ahora yo quiero decirte, Jesús no estaba cargando una Biblia, pero Él les estaba abriendo las Escrituras mientras platicaban y les explicaba. En Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, en todas las Escrituras. Yo de veras creo que fue desde Génesis hasta Malaquías. Estaba dándoles una lección de el por qué el Cristo iba a sufrir, morir, resucitar y entrar en su gloria. Ahora, las lecciones que aprendemos de este pasaje son estas. Es para todo aquel que reconoce a Cristo como su Mesías, como su Salvador. Y podríamos decir juntamente con Felipe, hemos hallado al Maestro, de quien escribió Moisés en la ley como los profetas, a Jesús. El problema de la ignorancia de las Escrituras. Aquí está el remedio. Ahora ya hemos visto dos razones por las cuales la gente ignora las Escrituras. Una es por no ser salvo. Otra es ser salvo y no obedecer lo que ya sabemos debemos obedecer, como leer la Biblia, como orar, como el diezmar, como asistir a los cultos. Y ahorita no se puede, pero tú estás asistiendo a estos cultos por medio del internet. El problema de la ignorancia de las Escrituras es conocer lo que dicen las Escrituras y creer lo que dicen las Escrituras. Y lo único que les podría dar consuelo a estos discípulos en este tiempo era confiar en las Escrituras. Por eso nuestro texto de memoria en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas hablan de mí, dijo Cristo. El Cristo resucitado te invita a caminar con Él. Dejar que Él bendiga tu pan espiritual, la palabra de Dios. Que Él te lo dé como lo hizo en Lucas 24:30. Que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Él les dio el pan. Que Cristo sea el que nos dé el pan espiritual. Y cuando nosotros dejamos que Cristo sea el que nos dé de comer,
nuestros corazones van a arder al abrir las Escrituras. Entonces tenemos la tercera razón por la cual muchos no entienden la palabra de Dios. No pasan tiempo con Jesús en su palabra. ¿Y saben qué es lo mismo que pasó con los discípulos después? Ahora aquí están esos dos discípulos y ellos no se quedan ahí. Regresan a Jerusalén, 11 kilómetros otra vez, para decirles a los apóstoles lo que ha pasado. Noten lo que dice en el versículo 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Los discípulos le decían a estos dos, los apóstoles le dijeron: hey, Dios, Cristo ha resucitado, apareció a Simón Pedro. Entonces ellos, Cleofas y el otro, contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Estos mismos discípulos ahora están con los apóstoles y otros que estaban ahí. Y Jesús se aparece ahí y les dice: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. En primer lugar, dijeron: estamos viendo un fantasma. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Todavía estaban dudando. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo comió y comió delante de ellos. ¿Y saben qué? Todavía no entendían lo que estaban viendo. Ahora, quiero que noten cuando empiezan a entender. Noten el versículo 44. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces abrió el entendimiento, o les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Otra vez, la tercera razón que no entendemos las Escrituras, que muchos cristianos no entienden las Escrituras, es porque no toman tiempo con Jesús en su palabra. Ahora, aquí les va una cosa que no les va a gustar. Muchos de ustedes están en el Facebook buscando un mensaje de Dios de parte de otro. Dios quiere que tú te apartes de la tele, apártate del Facebook, apártate de esas cosas. Toma la Biblia, tú y Dios solos, y deja que Cristo parte el pan y te dé de comer. Después de que Cristo les explica las Escrituras, y dice el 44, Moisés, los profetas y los salmos, agrega ahí otros libros. Realmente los salmos hablan de los libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés.
cantares y les explicó de Cristo. Entonces les abrió el entendimiento. Vivimos en una generación tan light cristiana. Es como Coca Light. Bueno, esto es Cristiano Light. Cristiano Light no tiene nada de azúcar. Tiene pura química que se le ha agregado. Cristiano Light tiene la química del Face y la química de la Internet y la química de la tele, de lo que otros dicen de Cristo, y nunca se meten a la palabra de Dios. Métate a la palabra, porque el Cristo resucitado que abrió los ojos a estos dos discípulos de Emaús, el Cristo resucitado que abrió los ojos de los 12 apóstoles y otros que estaban entre ellos, es el mismo que te va a abrir los ojos y te va a hacer entender la palabra de Dios al tener comunión con el Cristo resucitado. Este es domingo de resurrección. ¿Qué vas a hacer tú en este domingo de resurrección? ¿Vas a estar todo el día buscando cultos de resurrección? ¿O vas a tomar tiempo con el Cristo resucitado y dejar que Él te dé de comer? Lea 1 Corintios 15. Lean los últimos capítulos de Mateo, Marcos, Lucas, que es ahora, y Juan. Busca la resurrección. Deja que Cristo te dé de comer. Creyeron cuando les expuso la palabra y ahora entendieron. Y mira la primera cosa que Cristo les da. El Cristo resucitado no solamente explica lo que es de Él, las profecías de Él, su muerte, su sepultura, su resurrección. Pero quiero que noten en el versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Él les dio la comisión. Una vez que entendieron quién era Jesús, podían servir a Jesús. Y vengo otra vez, esta es la razón que hay tanto cristiano. Uno, que no entiende la Biblia. Dos, que no sirven a Dios, porque no conocen ese caminar diario con Jesús. Este domingo de resurrección, invité a todos los de la iglesia que estuvieran despiertos a las 6 de la mañana para recibir su palabra. Yo espero que Dios te haya quebrantado el corazón. Yo espero que Dios te haya dicho a ti: hey, ¿sabes qué? Conozco muy poco de Cristo. Y este domingo de resurrección voy a conocer más de Él. Voy a abrir la Biblia y sin distracciones dejar que el Cristo resucitado me abra los ojos mientras leo su palabra, mientras estudio, mientras medito. Ustedes que han tomado el discipulado 3, ¿cómo vas con tu diario espiritual? He llevado mi diario espiritual por años. Me encanta estar con el Señor. Yo puedo levantarme a las 5 de la mañana y seguir estudiando hasta las 12, 1 de la tarde, y todavía está ardiendo mi corazón. No quiero dejar. El Cristo resucitado quiere que lo conozcas mucho más de Él es mi Salvador. Pablo, el gran apóstol Pablo dijo: y llegar a conocerle. Entonces yo quiero animarte. Si tú ya has aceptado a Cristo, ¿por qué no tomas tiempo con Él? Cada día, desde hoy. Cada día, tú personalmente con Dios.
Cada día pregúntale a tu esposa, ¿ya tomaste un tiempo con Dios? Pregúntale a tus hijos, pregúntale a tus padres. Porque el Cristo resucitado hará que nosotros entendamos la palabra de Dios. Si tú no conoces a Cristo y el perdón de tus pecados, disculpe, yo quiero animarte, acepta a Cristo. Pon tu fe en Él. Él murió por tus pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, como en este domingo. Por eso adoramos a Dios en domingo, porque adoramos a Cristo resucitado. Pon tu fe en Él en esta mañana. Oremos. Padre, te pido que si hay alguien aquí que no conoce a Cristo y el perdón de sus pecados, que acepten a Cristo, que entiendan que todas las Escrituras hablan de Cristo. Y para nosotros los creyentes, ayúdanos a entender que no voy a entender tu palabra si tú me has dicho, haz esto y no lo hago. Y no voy a entender tu palabra si no tengo comunión contigo día con día. En el nombre de nuestro Cristo resucitado, te pido tu bendición sobre cada miembro de Bethesda y que Bethesda McAllen sea una iglesia que cada miembro camina contigo. Esa es nuestra petición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz día de resurrección. Quiero decirles, me da gusto saber que yo sirvo a un Dios vivo, a un Cristo resucitado. Gloria a Dios por la resurrección. Que Dios te bendiga y te esperamos a las 6 de la tarde para el siguiente mensaje de la palabra de Dios. Hasta luego.